Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de intrigas, dramas y revelaciones explosivas desde el epicentro del glamour turco. Hoy, mis queridos detectives de la farándula, nos adentraremos en un laberinto de rumores, silencios elocuentes y señales contradictorias que giran en torno a dos figuras que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, éxito y la pareja perfecta, Altay Ulusoy y la radiante Serenay Sarkaya. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿De verdad vamos a revolver el pasado? ¿No es esta una historia polvorienta, relegada al álbum de los recuerdos? Pues agárrense de sus asientos, porque la verdad es que el pasado, en el mundo del espectáculo, nunca muere del todo. Y con la velocidad a la que viaja la información hoy en día, gracias a las redes sociales, cualquier pequeña chispa puede reavivar un fuego que creíamos extinguido. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, análisis exhaustivos y, por supuesto, la pizca justa de especulación que alimenta nuestro espíritu chismoso. Hoy, diseccionaremos cada publicación en redes sociales, cada entrevista evasiva, cada gesto aparentemente inocente que podría indicar que, debajo de la superficie, algo más está sucediendo entre Altay y Serenay. ¿Serán solo buenos amigos? ¿Colegas que se respetan mutuamente? ¿O acaso la llama del amor, aunque tenue, sigue ardiendo? Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio amoroso, permítanme recordarles lo de siempre: si son nuevos en este canal, suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ni una sola de mis investigaciones, activen la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, regálenme un like si disfrutan del contenido. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal y me permite seguir trayéndoles el chisme más jugoso, más exclusivo y más adictivo de la farándula turca. Y ahora sí, manos a la obra. Despeguemos hacia el universo Altay-Serenay. Para comprender la magnitud del fenómeno Altay-Serenay, es crucial regresar al momento en que sus caminos se cruzaron. Corría el año y la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa DOC, estaba a punto de convertirse en un fenómeno televisivo. Altay Ulusoy, con su atractivo magnético y su mirada penetrante, ya era un nombre conocido en Turquía, gracias a su participación en la serie Anferia Koydum. Serenay Sarkaya, por su parte, era una joven promesa con una belleza deslumbrante y un talento innegable. Desde el primer momento, la química entre Yaman y Mira fue palpable. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y conquistó los corazones de millones de espectadores. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a ambos actores al estrellato. Pero lo más importante es que, fuera del set de grabación, una conexión real comenzó a florecer entre ellos. Los paparazzi no tardaron en captar momentos de complicidad, risas compartidas y miradas cómplices entre Altay y Serenay. Pronto las revistas del corazón y los programas de chisme se llenaron de imágenes de la pareja disfrutando de citas románticas, paseos por la playa y escapadas a lugares paradisíacos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, sobre todo, parecían profundamente enamorados. Encarnaban el ideal de la pareja perfecta, la que todos admiraban y con la que muchos soñaban. Su relación se convirtió en una fuente constante de inspiración para sus fans. Crearon hashtags en redes sociales, recopilaron fotos y vídeos de la pareja, y analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada en busca de pistas sobre su amor. Altay y Serenay se convirtieron en un fenómeno cultural, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en íconos de estilo y símbolos de romance. Pero, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de varios años de relación, la noticia de su separación sacudió los cimientos de la farándula turca. Los motivos oficiales nunca quedaron del todo claros. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las diferencias irreconciliables. Todas las excusas típicas fueron mencionadas, pero la verdad es que la razón real de su ruptura sigue siendo un misterio. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos separados. Altay se consolidó como uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando exitosas series como Yerde, donde demostró su talento para interpretar personajes complejos y atormentados. Su salto a Netflix con The Protector lo consagró como una estrella internacional, abriendo las puertas a nuevos proyectos y audiencias globales. Serenay, por su parte, continuó brillando en la televisión y el teatro. Demostró su versatilidad y talento en cada proyecto, interpretando roles desafiantes y complejos que la alejaron de la imagen de chica dulce que la había caracterizado en Medcezir.
Su incursión en el teatro fue especialmente aclamada, demostrando su capacidad para conectar con el público en un entorno íntimo y exigente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A pesar de haber seguido caminos separados, tanto Atay como Sereni nunca dejaron de ser figuras públicas. Sus vidas amorosas posteriores fueron objeto de constante escrutinio mediático. Atay fue vinculado a varias actrices y modelos, pero nunca confirmó ninguna relación seria. Mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, alimentando el misterio que lo rodea. Sereni, por su parte, mantuvo un romance con el también actor Kerem Bürsin, una relación que parecía sólida y prometedora. Compartieron momentos románticos, viajes juntos y apariciones públicas que alimentaron la esperanza de sus fans de que esta vez, Sereni había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, la relación llegó a su fin después de un tiempo, dejando a muchos con la interrogante de que había fallado. Y ahora, llegamos al punto central de nuestra investigación, los famosos mensajes secretos. A lo largo de los años, tanto Atay como Sereni han utilizado sus redes sociales como plataformas para compartir reflexiones, pensamientos y, en ocasiones, mensajes que parecían dirigidos a alguien en particular. Y por supuesto, la comunidad de fans, con su aguda capacidad de observación y su incansable búsqueda de pistas, no ha tardado en conectar los puntos. Un ejemplo recurrente es la constante aparición de publicaciones con temas relacionados con el mar. Ambos actores en diferentes momentos han compartido fotos y vídeos de playas, paisajes marinos y reflexiones sobre la inmensidad y la tranquilidad del océano. Los fans recuerdan con nostalgia las numerosas vacaciones que Atay y Sereni disfrutaron juntos en la costa, y se preguntan si estas publicaciones son una forma de revivir esos momentos especiales. Otro ejemplo son las sutiles menciones a canciones, películas y libros que tienen un significado especial para ambos. Una canción que sonaba constantemente durante su relación, una película que vieron juntos en su primera cita, un libro que se regalaron mutuamente. Pequeños detalles que para la mayoría de las personas pasarían desapercibidos, pero que para los fans son señales claras de que la conexión entre Atay y Sereni sigue viva. En entrevistas recientes, tanto Atay como Sereni han evitado hablar directamente sobre su relación pasada, pero han dejado entrever que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Han hablado de la importancia de mantener una buena relación con los ex, de aprender de las experiencias pasadas y de no cerrar las puertas al amor. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han alimentado aún más la especulación sobre una posible reconciliación. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la esperanza y empezar a interpretar cada gesto, cada palabra y cada silencio como una prueba irrefutable de que Atay y Sereni están destinados a estar juntos. Sin embargo, es importante recordar que ambos son figuras públicas, y que sus acciones están constantemente bajo el microscopio de los medios y los fans. Es posible que simplemente estén siendo amables y cordiales para evitar polémicas. Tal vez están tratando de mantener una imagen positiva para sus fans, o quizás están simplemente siendo honestos acerca de sus sentimientos y recuerdos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero, ¿qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si, a pesar del tiempo y la distancia, la chispa entre ellos sigue viva? ¿Qué pasaría si, después de haber explorado diferentes caminos y relaciones, se dan cuenta de que lo que compartieron fue algo único e irrepetible? La idea de una reconciliación es tentadora, y es fácil entender por qué tantos fans sueñan con ver a Atay y Sereni juntos nuevamente. En definitiva, la historia de Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya es un enigma que sigue cautivando a la farándula turca. Sus mensajes secretos son como pistas en un juego de detectives que nos invitan a especular, a imaginar y a soñar con un final feliz. Si hay una segunda oportunidad en el horizonte, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada señal, cada gesto y cada palabra que pueda revelarnos la verdad detrás de este apasionante misterio. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Hemos explorado la historia de amor de Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya, analizado sus carreras por separado y desmenuzado esos mensajes secretos que han encendido la especulación sobre una posible reconciliación. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Atay y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal.
Los espero en el próximo vídeo con más secretos de la farándula turca. Hasta la próxima.